Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra nueva edición de Perspectivas Noticias. Mi nombre es Leonel Paredes, quien nos acompaña, y mi colega Martín Picón. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola Leonel, buenas tardes, un gusto saludarte. Estamos terminando el año con una nota muy importante, ¿no? Tal Para cual, tal cual. nosotros y para toda la región. Exactamente, para toda América Latina, bueno, obviamente con la hermana República del Perú, estamos con el canciller de Perú, Javier González Olaichea. Mucho gusto, canciller. Mi nombre es Leonel Paredes, quien nos saluda. Gracias por la entrevista. Buenas tardes, Leonel. Bien, gracias porque la verdad que Perú, la verdad que es un país muy querido en Argentina, y la verdad que siempre bueno, entrevistamos a los hermanos peruanos, bueno, nos gusta también empezar a ir por las relaciones que tiene Perú con los países, en este caso con la Argentina. Hace poquito estuvo aquí en la asunción del el presidente Javier Milei, ¿no es así, canciller? Sí, tuve el privilegio de representar a mi país en la transición y del presidente Milei, y podemos hablar de todas las relaciones menos las futbolísticas. De esas no voy a hablar entre Perú y la Argentina. Bueno, pero tuvieron un gran técnico ustedes, argentino, que la verdad que, o sea, sinceramente, Perú, la verdad que hizo un muy buen papel, ¿eh? Bueno, yo soy uno de los tantos millones de peruanos que hemos lamentado la partida del profesor Gareca y estaríamos gustosos de que volviera al Perú a dirigir la selección peruana. Pero aparte de eso, bueno, sí me fue muy grato visitar hace unas semanas a la Argentina, un país que conozco bien, por cierto, y representarlo ante una transición que a mi juicio es histórica, la asunción del presidente Milei. Conocí también a la canciller Mondino, tuvimos un diálogo ah, muy distendido, muy lindo diálogo entre los dos cancilleres. Fue la primera actividad oficial que tuve a las 2, 3 horas de llegar a Ezeiza, y, y abordamos todos los temas de interés común, y la verdad que no hay punto en los que no podamos converger la Argentina de hoy con el Perú de hoy. Buena A noticia. ver, Canciller, y la relación en este momento, después de 4 años de una economía cerrada como la Argentina, quedaron las empresas importadoras argentinas muy en deuda con las empresas peruanas al no poder girar divisas. ¿Cómo está? ¿Tienen información al respecto? Hay información que registra el Banco Central del Perú, pero no son 4 años de limitaciones que tuvo la Argentina para importar productos y también para exportar con gravámenes muy altos, ¿no? exactamente. No soy quien para recordar la historia argentina, pero digamos que circunscribirlo a los últimos 4 años me parecería un poco, digamos, no ajustado a la realidad. Pero mirando hacia futuro, con las primeras medidas que ha dictado el gobierno del presidente Milei, pues todas son condiciones promisorias, porque el Perú practica el libre mercado hacia el exterior y al interior de una manera muy abierta, transparente, de hace 30 años, desde la vigencia de la Constitución eh, que nos rige actualmente, y tenemos más de 20 tratados de libre comercio, y estamos próximos este año 24 a suscribir posiblemente uno o dos más, de manera que creemos en la estabilidad financiera y en la estabilidad macroeconómica que goza el Perú y que ha sido motivo, digamos,
de un respeto internacional que trasciende a los gobiernos, básicamente producto de la estabilidad del Banco Central con la autonomía que la Constitución le confiere y también, cosa que no se dice, de la estabilidad y autonomía de la Superintendencia de Banca y Seguros, que han podido en ambos casos, digamos, controlar la inflación a unas tasas promedio, diría por décadas, no más de 2,5% anual. Y en el caso de los bancos, pues prácticamente el sistema bancario peruano es absolutamente fuerte. El sol es una moneda de refugio para países que no tienen acceso a divisas como el dólar o el euro. Y si mal no me equivoco, en más de 20 años, ningún banco ha tenido que ser intervenido, reflotado, y menos aún se ha fundido. Entonces, y hay no menos de 15 o 18 o 20 bancos, el número no recuerdo, absolutamente sólidos, sumado a un sistema crediticio que añade las cajas municipales, que hasta un monto determinado de depósitos en soles, porque la gente cree en el sol, en la moneda peruana, hasta 100.000 soles, o sea, el equivalente a unos veintitantos mil dólares, esos depósitos están garantizados por el Estado, que es una cosa inusual, diría yo, en América Latina, casi excepcional. Es decir, un depositante de una caja municipal, si tiene 99.000 soles y quiebra la caja, que también está regulada, y controlada día a día en sus niveles de encajes bancarios y demás, pues al día siguiente va al Tesoro Público y haciendo un trámite recupera su dinero, circunstancia que no se ha dado, pero que está garantizada por la ley. Entonces, esas dos fortalezas, eh, digamos que son observadas con mucha atención, en algunos casos con mucho aprecio, al punto que el presidente del Banco Central peruano, Julio Velarde, un viejo amigo, de hace unos 40 años, militábamos en la misma fuerza política, ha sido premiado 3 veces en 15 o algo más años como el mejor banquero central del mundo. Entonces, no es consecuencia del éxito de una política de un gobierno determinado. Es más, ha sido premiado en el contexto incluso de gobiernos que han sido o abiertamente contrarios a una economía social de mercado o han hecho todo lo posible para que no funcione. Y canciller, bueno, por un lado, usted que o sea, justamente hablando lo del tema del Banco Central y cómo es verdad, Perú la verdad que tiene, es como dice usted, 30 años y en 30 años tiene una política de comercio internacional que la verdad que es para aplaudirla, al igual que Colombia, porque creo que de la región Brasil, Colombia y Perú son los que realmente se destacan en el comercio internacional. Ahora bien, aquí el presidente argentino, Javier Milei, él, bueno, hizo toda la campaña política diciendo que quería destruir el Banco Central argentino. Evidentemente vemos que se puede tener un Banco Central independiente y exitoso. ¿Usted cuando, o sea, le llama la atención cuando escucha esto de destruir los bancos central y demás? ¿O no? ¿O también ve que también Argentina podría salir adelante de su perspectiva justamente viéndolo desde afuera, podría salir adelante sin un banco central? Mire, yo no recuerdo, no tengo registro que el presidente Milei en su campaña haya utilizado la palabra destrucción del Banco Central. Lo que hizo, y con este comentario me quedo porque no tengo por qué opinar respecto a la política interna ya muy en detalle en el caso de la Argentina, sino que, según entendí, planteaba que podía o sustituir el peso argentino por una moneda fuerte, en este caso el dólar,
pero ha optado por un nivel de flotación, lo que se llama nivel de flotación, fijando un primer paso, que es un dólar oficial. Canciller, hablando de política internacional en este momento, tanto en Europa, ¿no? Por la guerra entre Rusia y Ucrania, está también el conflicto en Medio Oriente por Israel y Palestina. ¿Cómo ve la situación de la seguridad internacional dentro de la región? Eh, Tendría que trabajar un poco más entre las diferentes cancillerías de la región como para asegurarnos que no haya ningún tipo de atentado o intento de atentado terrorista dentro de Latinoamérica. Bueno, desgraciadamente contamos con un instrumento que necesita actualización, pero para ello comporta la voluntad política, y que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero como asistimos en América Latina a la continuidad de regímenes que no necesariamente se garantizan por respetar los derechos fundamentales y las libertades, y que tienen otra visión respecto a las seguridades internacionales, es muy difícil en ese marco converger, porque en adición, el mapa del delito, por así llamarlo, en América Latina se ha convertido en una buena parte en delitos transfronterizos. Sí, hubo Y un claro, caso en Brasil hace poco que por suerte frenaron a una persona que venía de Medio Oriente, ¿no? Que con un historial terrorista. Así que por eso era la consulta bueno, más que nada. mire, en la triple frontera que tienen ustedes, desde hace unos buenos años, pareciera que existen algunos enclaves fundamentalistas, ¿no? Eh, eh, Convencido porque tengo ex compañeros de la facultad, cuando yo estudiaba en Buenos Aires, en la época de los 70, que en su momento hicieron carrera en la CIDE, nada menos, ¿no? Y en mi segunda estancia en la Argentina, del 2003 al 2010, representando un organismo de Naciones Unidas, pues tuve alguno que otro encuentro casual con estos compañeros, y ya sabían de la existencia de estas células, ¿no? Que, bueno, digamos, que no se les puede atribuir en forma directa atentados tan graves como el caso de la AMIA, eh, pero que están presentes en la región, y a mí no me cabe la menor duda. Y ese es un desafío sí conjunto, no solamente como política de Estado, en el caso de Argentina y del Perú, sino también de los servicios de inteligencia, ¿no? Que tienen que hacer unos, unos, unos esfuerzos muy sincronizados, de manera, y esto lo permite hoy la tecnología, de manera de identificar, seguir y eventualmente caerles con todo el peso de la ley a aquellas personas que, proveniendo de donde provienen, bueno, se constituyen en una amenaza para la seguridad y la paz de nuestros pueblos, ¿no? Canciller, Leo. usted, perdón, Martín, ¿querías hacerle algo? No, Me centro en algo que dijo anteriormente. Dijo que, que ustedes, como Perú, dentro de poco va a empezar a firmar nuevos tratados de libre comercio. ¿Con qué países están pensando en ampliar estos Bueno, tratados? usted sabe que todos estos procesos de negociación comienzan con unos primeros pasos, y hay que esperar las señales. Las señales ya las tenemos, y cuando demos el primer paso formal, ahí se va a anunciar. Todo proceso de negociación de un tratado de libre comercio es complejo. Un tratado de libre comercio es condición previa a, por ejemplo, a conformar parte de, de un sistema mayor, sea porque, por ejemplo, el que tengan un tratado de libre comercio es requisito para ingresar a un organismo. Es el caso de la OECD, por ejemplo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo.
¿no? Para ingresar se tiene que tener ciertas características y es un proceso que puede durar 6, 8, 10 años con más de 200 revisiones técnicas, que cada una de ellas significa una adecuación de la legislación nacional a los estándares de la OCDE. Entonces, yo sí pienso que en el caso del Perú, bueno, se vea beneficiado de esta acumulación de experiencia en la negociación transparente, abierta, inclusive haciendo las salvedades del caso, también a veces incorporando lo que se llama un capítulo social al Tratado de Libre Comercio, en donde de parte y parte se prevé que hay un comercio, digamos, un comercio libre de todo subsidio, entre comillas. Canciller, por mi lado, la última pregunta. La Argentina, en general en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un tema muy importante que es la venta informal y los manteros, ¿no? Que ha crecido, obviamente, que con la crisis que está viviendo la Argentina, la crisis económica, creció mucho más todavía la venta informal. En el caso de Lima, que ¿lo han podido manejar ese tema o cómo está? No, 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 porque a pesar de practicar una economía social de mercado o de libre mercado, porque el Estado sí tiene facultad regulatoria, lo que sucede es la permisología, ¿no? Va a decir, una serie de trámites. Y justamente, bueno, el gobierno está evaluando la posibilidad de plantear un proceso de racionalización normativa por la vía de la derogación, homologación y simplificación de las normas existentes que provienen del Poder Ejecutivo. Esto es a mi juicio deberíamos ir a un 20% de legislación, no más. Y en el caso de la Argentina, yo no quiero opinar, pero eso explica los niveles de informalidad barra precariedad, porque la informalidad es una manifestación externa de un fenómeno económico y social que en el fondo es el multiempleo. Vale decir, el que está en el sector informal no puede contentarse con un trabajo, sino que hace 3 o 4 cosas a la vez, las famosas changuitas en su país, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, toda economía que crece por encima del 4,5% está creando puestos de trabajo dignos. Canciller, por mi parte, la última pregunta, las relaciones bilaterales, bueno, con el vecino país de Colombia. ¿Cómo están ustedes bueno, con las políticas económicas, con las exportaciones e importaciones que tienen entre ambos países? La economía, si bien siempre está vinculada a la política, los flujos comerciales no han sufrido gran variedad a pesar de las duras calificaciones que ha tenido el señor presidente de Colombia, con un proceso que no entendió, que no calibró y que todavía no termina ni de entenderlo ni de calibrarlo, porque lo sucedido el 7 de diciembre del año pasado fue una sucesión constitucional, producto de un intento fallido de golpe de Estado del presidente Castillo, que hoy se encuentra preso y procesado. Bueno, desde esas declaraciones que fueron, digamos, constantes hasta hace unos meses, ha sido muy difícil la relación. Nosotros retiramos al embajador de Colombia, del Perú en Colombia, y hasta que no se produzcan, digamos, señales muy claras e irreversibles y respetuosas por parte de Colombia respecto al Perú, las condiciones no van a cambiar, a pesar de que hemos conversado, el canciller de Colombia, el señor Leiva y yo, en 2 oportunidades. La última en Buenos Aires, justamente esperando que comenzara la gala, que demoró 1 hora y media, estábamos en el mismo palco y conversamos muy amenamente. Y yo le dije, mira,
Álvaro, las condiciones no están dadas y más bien habría que dar estos pasos. Y después conversamos de muchas cosas, de problemas de la región, de los cambios en el mundo. Él es un hombre que entiende, pero cuya primera tarea creo que tiene por delante, no me lo dijo así, pero yo sí lo percibo, es, bueno, hacer entender al presidente de Colombia, al señor presidente de Colombia, que los países tienen que guardar las formas y el fondo cuando se refieren unos respecto a otros, y especialmente en esta naciente era disruptiva, donde cada declaración de un jefe de Estado vuela instantáneamente y si descalifica, maltrata a un país por la persona o vía la persona de su presidente, pues está afectando la relación profundamente, ¿no? Y eso no es dable, yo creo que es inconducente, pueden haber diferencias. El Perú en los 70 años o más, desde el Bogotazo del año 48 en adelante, jamás, en ningún gobierno se expresó en términos como lo ha hecho el presidente de Colombia respecto al Perú. Y no lo hicimos porque no teníamos derecho a hacerlo y porque además comprendíamos que esa situación de conflicto interno con varios frentes a la vez subversivos era muy costoso para los colombianos de a pie, en términos de vidas, inclusive con asesinatos a líderes sindicales, a representantes de minorías. Esto fue una constante durante muchos años, ¿no? Y el proceso de paz, que en el fondo han sido varios procesos convergentes, aún no han terminado, porque hay una facción minoritaria, pero que sigue armada y que están básicamente en lo que ellos llaman el monte y que están actuando en las zonas de frontera, de manera que nosotros desde el año, y lo digo porque conozco muy bien el caso de Colombia, inclusive mi padre diplomático sirvió en Colombia unos largos años, en la década del 50, esa violencia que se vivió en los 50, en los 60 y después que recrudeció con los distintos cárteles en los 80, 90, el Perú lo único que hizo fue cooperar, entender y no calificar. Y eso es lo que nos corresponde a los países que pretendemos que se nos trate igual desde una Cancillería muy profesional y reconocida como la que es la que hoy conduzco yo, que es Torretale, más allá de América Latina, ¿no? Torretale es una institución nacida con la República y que en los 5 continentes es valuada como una Cancillería absolutamente profesional, institucionalizada y que guarda mucho las formas. De ahí que hemos podido participar en procesos importantes de pacificación, de ahí que hemos podido postular candidatos importantes a distintos foros internacionales, y de ahí que, bueno, la palabra cuando se transmite en los foros internacionales se escucha, y especialmente cuando nuestras misiones y delegaciones en el exterior están en distintos procesos de negociación. Casi me atrevería a decir que cuando el Perú empeña la palabra en algo, sea en una votación o en una negociación, no hay marcha atrás. Palabra empeñada es palabra cumplida. Una gran frase para terminar, señor canciller. Gracias. Muchísimas gracias. Pero toda crisis es una oportunidad, ¿eh? Así que vamos por la oportunidad. Feliz año y bueno, disfruten de enero, que ustedes siempre se van a la playa. Sí, sí, sí. Adiós.